sentir en la iglesia, el tema de la mañana, lo que me toca a mí. Y cuando se dice sentir, estamos hablando de percibir, de escuchar, estamos hablando de afecto, de corazón y de sintonía. Entonces, sentir en la iglesia tiene que abarcar estos aspectos para poder entender lo que sigue y lo que se entiende por sentir en la iglesia. Afecto, corazón, sintonía no es solamente algo racional, sino algo que me hace jugarme la vida por un cariño y me hace percibir, me hace escuchar. Eso es sentir en este sentido que lo estoy tomando en la mañana. Sentir en la iglesia. Algunos a veces hablan de sentir con la iglesia, pero el sentir con parece que fuera algo desde afuera. Yo no estoy en la iglesia, escucho lo que dice la iglesia, concuerdo con ella, pero yo no me juego por ella. Sentir en la iglesia supone ser parte de ella y percibir lo que ella siente. Sentir en la iglesia es sentir lo que ella siente, percibir lo que ella siente. Para ir explicando este tema, voy a tomar una figura bíblica, que es la figura de Moisés. Voy a ir haciendo referencias a Moisés, comentando algunos aspectos de este personaje de la Biblia, para que podamos confluir al final en este sentir en la iglesia. Moisés es miembro del pueblo de Israel. Es un israelita, pero es un israelita atípico porque fue educado en la cultura egipcia. El muy niñito, muy guaguita, lo rescató la hija del faraón, se lo llevó al palacio del faraón y Moisés creció en el palacio del faraón, recibió la cultura egipcia. Más tarde, después que él se dio cuenta que alguien lo había visto que mataba a un egipcio que estaba maltratando a un israelita, él mismo se autoexilió a Madián. Madián queda por allá, por la península arábica, bastante lejos de Egipto. Allá se fue. Seguía siendo israelita allá en Madián, pero en otro contexto. No era el contexto que estaba viviendo su pueblo. Él estaba fuera, estaba lejos. No llegaban las noticias todos los días, sino sentía él lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Cuál es el aporte de Moisés? La Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde que la tierra haya dado. Moisés, el hombre más humilde que la tierra haya dado, dice el libro de los Números. La humildad es un requisito para sentir en. Si estamos hablando de sentir en la iglesia, la humildad es un requisito para sentir en. Y la humildad se supone por la pertenencia a un pueblo. La humildad se supone por la pertenencia a un pueblo, es lo opuesto al individualismo. La humildad supone que yo me pongo de la parte del otro, que escucho al otro, y por lo tanto es un requisito para pertenecer a un pueblo. Moisés es elegido para conducir a unas tribus semitas en un largo peregrinaje de 40 años. La misión encomendada a Moisés, hará de Moisés, la imagen del gran intercesor. Dios lo envía a hablar con el faraón para que el faraón deje salir a su pueblo de Egipto, y desde allí en adelante Moisés va a ser el gran intercesor, porque tiene que escuchar a Dios y tiene que escuchar al pueblo. Al pueblo le va a presentar la queja de Yahvé. Cuando el pueblo cae en apostasía, Dios va a hablar con Moisés
y será Moisés el encargado de advertir al pueblo de que está rompiendo la alianza con Dios. Pero le va a hablar a Dios de parte del pueblo y sobre todo pidiendo perdón en nombre del pueblo a Yahvé, al Señor. El intercesor asume la suerte de sus representados. No es una figura aislada del resto. Está asumiendo la suerte de sus representados. Dios les dice, después del pecado de Israel, le dice a Moisés: yo a ellos los voy a herir de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un gran pueblo, más poderoso que ellos. También del libro de los Números. Y Moisés dice: este pueblo ha cometido un gran pecado, pero dígnate perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que tú has escrito. El intercesor asume hasta el fin la representación del pueblo por el que está intercediendo. El intercesor Moisés se presenta también al faraón y en favor de su pueblo para aliviar la situación de vida que están viviendo, esto que les han aumentado el trabajo, porque no solo tienen que fabricar los ladrillos, sino ahora también ir a buscar la paja al campo. Pero la intercesión va a llegar hasta solicitar que deje salir al pueblo de Egipto, que es lo que Dios le había encomendado. Moisés está impresionado porque la alianza de Dios es con un pueblo. Antes de Moisés hay alianzas. Cuando terminó el diluvio, Dios hizo alianza con Noé y puso el arco iris como señal. Pero era una alianza con Moisés y eso incluía a su familia. No había más. Dios va a hacer una alianza con Abraham, pero es la alianza con Abraham en que le promete que va a tener un gran pueblo. Pero la alianza es con Abraham. En el caso de Moisés, él cae en la cuenta de que ahora hay algo diferente. La alianza no es con una persona, sino que es con un pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, dice el Señor. Moisés está impresionado por este cambio. Percibe que algo distinto está llevando a cabo el Señor. Y Dios le revela a Moisés un secreto desconocido que es inimaginable. Un secreto desconocido. Y ese secreto es que Dios viene hacia el hombre, que viene hacia todos los hombres, hacia todas las personas, y que viene hacia el pueblo. Este Dios se compromete con la suerte de esas tribus, de esos hombres y mujeres que estaban sometidos a la esclavitud en Egipto. Y se compromete con un contrato que efectivamente va a cumplir. Dios se compromete, pero además firma un contrato, y ese contrato Dios lo va a cumplir. La alianza está precedida por 6 días. Dice el libro del Éxodo que la gloria del Señor estaba sobre el monte Sinaí y la nube la cubrió durante 6 días. Al 7º día, Moisés penetró en la nube y subió a la montaña, quedándose allí 40 días y 40 noches. Se queda Moisés 40 días y 40 noches. Moisés es un hombre de oración. Este intercesor es también un hombre de oración, un hombre de adoración, de alabanza y de intercesión y acción. Se entiende con Dios, se comunica con Dios, pero está siempre atento a interceder por su pueblo y actuar en favor de su pueblo. Moisés, podemos decir, es un contemplativo lanzado a la acción. Un hombre que busca retirarse para estar a solas con Dios, pero que persistentemente Dios lo lanza a la acción.
es un contemplativo lanzado a la acción. Dios se revela a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés quiere conocerlo con un conocimiento personal. No le basta con que sea el Dios de sus antepasados. Quiere un conocimiento personal de Dios. Y esto hace que comience a orar en verdad. La búsqueda de Dios va a llevar a Moisés a ir purificando su oración y a ir centrando la oración en esta búsqueda de Dios, una oración que hará en verdad. Y entrará cada vez más en la intimidad con Dios. Deseará que esta presencia no lo abandone en adelante. Lo que él va viviendo, lo que él va encontrando, él quiere que permanezca, que no sea una experiencia puntual, sino que persevere en el futuro. ¿Cuál es la grandeza de Moisés? La grandeza de Moisés es la de su intimidad con Dios. Esa es la grandeza de Moisés, la de su intimidad con Dios. Es de toda confianza en mi casa. Hablo con él boca a boca, sin enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Dice también el libro de los Números. Moisés es de toda confianza en mi casa. Hablo con él boca a boca, sin enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Antes de entrar en la parte del sentir en la iglesia más específicamente, quiero hacer una referencia a la historia de Moisés. En la historia de Moisés hay varias tentativas de liberación. El pueblo de Israel, las tribus que están en Egipto, están sometidas a la esclavitud. Y hay varios tentativos de liberación, pero una sola es la vía de Dios. ¿Cuáles son estos tentativos de liberación? El primero es la historia de las parteras. El faraón había dado el orden que todos los hijos varones de los israelitas fueran asesinados al nacer. Había aumentado mucho la población israelita, ya era peligrosa para los fariseos, para los israelitas, y se trata entonces de disminuir esta población. Y el faraón manda que sean matados los niños varones israelitas al nacer. Pero se ve que la mujer que asistió al parto de Moisés no hizo lo mandado por el faraón y no mató a Moisés. Pero eso le salvó la vida a Moisés, pero con el pueblo no pasó nada. La rebelión de las parteras, la historia de las parteras, no era la solución de Dios. Segundo tentativo de liberación, el de la hija del faraón. La hija del faraón actúa con misericordia con el niño supuestamente huérfano. Lo encuentra en un canastito en el río Nilo entre los juncos, lo toma, se conmueve y se lo lleva. Actúa con misericordia con ese niñito. Pero esto no cambia la situación del conjunto de Israel. No era la solución de Dios. Tercera tentativa, la violencia. Cuando Moisés ve que hay un egipcio maltratando a un israelita, mata al egipcio y piensa que nadie lo ha visto. Pero este tentativo por la vía de la violencia termina por dividir a los mismos israelitas y genera más violencia por parte del sistema. Tampoco resultó, no era la vía de Dios. El cuarto tentativo es el de las negociaciones. Moisés con Aarón negocian el mínimo con el faraón. Déjenos salir a hacer un sacrificio a Yahvé en el desierto. Déjennos salir a hacer un sacrificio a Yahvé en el desierto. Están tratando de obtener
la liberación del pueblo, pero tampoco va a resultar por ese camino. Y ahí van a venir las pestes que conocemos por el conocimiento que tenemos de la historia de Israel. Quinto tentativo. Moisés cada vez tiene más prestigio y el faraón cada vez está más desprestigiado en el relato bíblico. El prestigio de Moisés crece, el desprestigio del faraón crece, el desprestigio del faraón. Entonces, no habría que sustituir al faraón por Moisés, no habría que poner a Moisés como jefe de Egipto, tampoco es la vía de Dios. El que uno se prestigie y el otro se desprestigie no es la vía de Dios. ¿Cuál es la vía de Dios para liberar a su pueblo? Es salir del sistema. Salir del sistema. Que no haya rey, que no haya palacio, que no haya esclavitud, que haya solidaridad, que sea un pueblo sacerdotal llamado a bendecir a todas las naciones, mostrándoles un camino distinto de sociedad. Esa es la propuesta de Dios y ese va a ser el proyecto de Dios para el pueblo de Israel. Por eso Dios no quiere que haya reyes, por eso no quiere que haya templo, por eso no quiere que haya palacio, Él mismo no quiere tener una casa. Por eso va a existir el estatuto del pobre, de manera que en Israel esté garantizado que nadie tenga que vender su parcelita por deudas o por una mala cosecha o por problemas de salud. El proyecto de Dios es distinto de todos los 5 anteriores, que eran tentativas humanas de liberar al pueblo. La Iglesia enfrenta problemas serios. Lo conocemos, lo sabemos, no hay que matizarlo. La Iglesia enfrenta problemas serios. Pero siempre la Iglesia enfrenta problemas serios, no solo en nuestra época. La Iglesia enfrenta problemas serios, ahora y siempre. Si vemos la historia de la Iglesia, sorprende cuando no hay enfrentamiento y generalmente va a corresponder con un debilitamiento de la vida cristiana, la falta de problemas serios. La tentación es buscar formas de solución que no corresponden a la vía que Dios quiere, a la manera que Dios quiere de que haya solución a los problemas. ¿Cuál es el estilo de Dios? Por ejemplo, Israel no era el pueblo más numeroso, el pueblo más fuerte y el pueblo más rico. Es el más pobre de todos los pueblos de la tierra, es una cultura inferior a la de Asiria, a la de Babilonia, partiendo por los sumerios, inferior a Grecia, inferior a Egipto, y allí está este pueblo que es pequeñito, en un territorio pobre, que no son muchos en números, y bueno, ese es el criterio de Dios para elegir a su pueblo. Lo vemos también el criterio del número como estilo de Dios en la historia de Gedeón, que tiene 30.000 guerreros para defenderse de Madián, y Dios le dice, son muchos, si ganan van a pensar que lo hicieron por ustedes. Y entonces le va a reducir el ejército hasta que queden solamente 300. Y les dice, bueno, ahora sí, ahora vamos a la batalla y sabrán que fui yo el que les di la victoria. ¿Qué supone el sentir en la Iglesia? Teniendo en cuenta esta historia de Moisés, el hombre más humilde, el gran intercesor, el conductor, el creador de una institucionalidad en ese grupo de tribus semitas que salían de Egipto camino a la tierra prometida. Sentir en la Iglesia, y esto me atrevo a decirles que es tarea particularmente de ustedes ahora como miembros de la Asamblea Sinodal. Sentir en la Iglesia supone la capacidad de entrar en el misterio.
Sentir en la iglesia supone la capacidad de entrar en el misterio. La iglesia como pueblo de propiedad del Señor, la iglesia como cuerpo de Cristo, no estamos hablando de una ONG, como dijo el Papa Francisco. No es una ONG. Sentir en la iglesia supone la capacidad de entrar en el misterio. Sentir en la iglesia supone una alianza de Dios con un pueblo. Hay una alianza y una alianza firmada por Dios en la sangre de Jesucristo. Una alianza de Dios con un pueblo no es solo un conjunto de personas, tiene una organización, tiene un conductor, tiene conciencia de un origen común. Alianza de Dios con un pueblo. Sentir en la iglesia supone ser intercesor. Supone llevar al pueblo lo comunicado por el Señor y llevar al Señor las necesidades del pueblo. Ser intercesor. Y supone compartir la suerte de los representados. Cuando Dios le dice, baja, le dice Dios a Moisés, baja, que tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ha prevaricado. Y Moisés le dice, Señor, es tu pueblo el que tú sacaste de Egipto. Comparte la suerte de los representados. Si los vas a eliminar a ellos, bórrame también a mí del libro que tú has escrito, le dice. Sentir en la iglesia supone tener curiosidad por conocer más al Señor. Tener curiosidad por conocer más al Señor, como Moisés, que cuando Dios se le revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llega un momento en que eso no le basta. Él necesita tener una experiencia personal de Dios. Sentir en la iglesia supone tener curiosidad por conocer más al Señor. Supone entrar en la nube y permanecer 40 días y noches en esa nube de la intimidad con Dios. Sentir en la iglesia supone ayudar a gobernar. A veces a los seminaristas, en el trabajo como director espiritual allá en el seminario, les digo, ustedes hacen promesa de obediencia al obispo. No basta con que ustedes hagan lo que el obispo les manda. Esa es una obediencia infantil. La verdadera obediencia es ayudar a gobernar. Eso sí, ayudar a gobernar, dar ideas, asumir tareas odiosas, no buscar visibilidad ni carrerismo, palabra del Papa Francisco también, el carrerismo. En la iglesia es intolerable el carrerismo. Si alguien quiere trabajar en la iglesia y quiere hacer carrera, eso no es la iglesia de Jesucristo. Supone ayudar a gobernar, asumir tareas odiosas. Un cura párroco se enfermó en una parroquia que no es muy apetecida por el clero, tener la capacidad de decirle al obispo, ¿sabe qué más? Si necesita, mándeme a mí, yo asumo, estoy dispuesto a asumir tareas odiosas. Sentir en la iglesia supone ayudar a gobernar. Sentir en la iglesia, en una frase de un literato español, de un poeta español que se llama León Felipe, es: no importa llegar primero, lo que importa es que lleguemos todos. No importa llegar primero, lo que importa es que lleguemos todos. Eso es sentir en la iglesia. Hablé al comienzo que sentir supone percibir, supone escuchar, supone que hay afecto, que hay corazón que se compromete, que hay sintonía.
Ser parte de la iglesia es sentir en ella, sentir en la iglesia y percibir lo que ella siente. En expresión del Papa Francisco, sentir en la iglesia es tener olor de oveja. Tener olor de oveja, sentir en la iglesia. Sentir en la iglesia es realizar las mismas obras de Jesús. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Jesús de Nazaret, ungido por Dios con poder, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice San Pedro en casa del centurión Cornelio. Jesús de Nazaret, un hombre ungido por Dios con poder, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuáles son las obras que realizó este Jesús que pasó haciendo el bien? Los pobres, como quisiera una iglesia de los pobres y para los pobres, dijo al comienzo de su pontificado el Papa Francisco. Realizar las obras de Jesús es tener sintonía con los pobres, con los pecadores, con los niños, con las mujeres, con los pueblos originarios, con los homosexuales, con los separados, con los estudiantes, con los curas tímidos que se marginan por timidez, con los enfermos. Realizar las mismas obras de Jesús va por allí. Y eso es sentir en la iglesia, realizar las mismas obras de Jesús. Sentir en la iglesia es tener la capacidad de expresar en gestos. Las palabras no conmueven, los gestos sí. Lo vemos también en el Papa Francisco desde el comienzo. Hace de repente algunas cosas que no necesitan comentarios, son evidentes para todos. Cuando el obispo de Roma, antes de dar la bendición a su pueblo, le dice a su pueblo que ore por él y que lo bendiga a él, está haciendo un gesto distinto de lo que se hacía antes. La capacidad de expresar en gestos. Y por último, sentir en la iglesia es volver al Vaticano II. Volver al Vaticano II. Lo recibimos, nos interesó, pero después quedó guardado y no caminamos con el Vaticano II. Y en esto no solo el concepto de pueblo de Dios que puso de relieve el Vaticano II, sino también la participación activa del laico en igual dignidad que el sacerdote. No es solo la participación activa del laico, sino en igual dignidad que el sacerdote, porque la dignidad viene del ser hijo de Dios por el bautismo y no por la ordenación presbiteral. La participación activa del laico. Y en cuanto a la liturgia, también sobre el Vaticano II, les dejo la palabra a los sinodales. Los pastores de alma deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Está pidiendo la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium número 11. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. No basta con que digan y con tu espíritu, eso no es participación plena, consciente y activa del pueblo cristiano.
a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. También de Sacrosanctum Concilium, y la tercera cita también viene de allí. Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también expresiones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo el silencio sagrado. Pero hay que promover, dice, la participación activa, y para ello se fomentarán las aclamaciones, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos, también las acciones o gestos y posturas corporales. Y siempre sobre el Vaticano II, sentida en la Iglesia es recordar que la Iglesia es pueblo de Dios, que la Iglesia es misterio y sacramento, que la Iglesia es peregrina, que la Iglesia es servidora y que la Iglesia es iglesia de comunión.